El fútbol tiene la capacidad de sorprender incluso a los más incrédulos, y el FC Barcelona es un club que, con su historia y su manera de actuar en el mercado, siempre está en el ojo del huracán. Lo que parecía imposible hace apenas una semana se ha convertido en una realidad palpable. El Barça ha movido ficha con una rapidez vertiginosa y ha cerrado un fichaje que nadie esperaba, un fichaje relámpago que no solo llena un vacío dejado por la salida inesperada de Íñigo Martínez, sino que abre un nuevo horizonte de ilusiones, debates y expectativas en la afición culé. La noticia cayó como un rayo en mitad de un verano que se presumía tranquilo en lo deportivo, donde los principales titulares giraban en torno a la economía del club, las renovaciones de jóvenes talentos y la planificación táctica de la temporada. Sin embargo, el destino tenía reservado un giro de guión digno de una película de suspense. La dirección deportiva encabezada por Deco actuó con una frialdad quirúrgica y consiguió lo que muchos daban por imposible, un fichaje que, por su magnitud, por lo inesperado y por lo que significa en el tablero europeo, ha sacudido el panorama futbolístico. El contexto lo es todo para entender este golpe de efecto. Íñigo Martínez había llegado al Barcelona con la misión de aportar experiencia, solidez y temple en la zaga. Su presencia, junto a figuras como Araujo y Koundé, debía dar al equipo esa mezcla de veteranía y jerarquía necesaria para competir en Europa. Pero el destino fue caprichoso, y entre lesiones recurrentes y decisiones deportivas, la relación entre el central vasco y el club azulgrana terminó por agotarse antes de lo previsto. La salida fue rápida, casi silenciosa, dejando al club en una encrucijada. Apostar por un canterano, reforzar con un jugador de perfil bajo o lanzarse de cabeza a por un nombre grande que ilusionara al aficionado. La respuesta del club fue clara. Había que actuar con grandeza, como lo exige la camiseta del Barça, y demostrar que, pese a las dificultades económicas, el ADN competitivo sigue intacto. Lo que nadie esperaba era que el elegido para sustituir a Íñigo fuera un futbolista de primerísimo nivel, un central con proyección y presente, con una carrera en pleno auge y que además estuviera disponible en un mercado donde las oportunidades son mínimas. Los rumores empezaron a circular tímidamente por la prensa deportiva, que si el club había preguntado por jugadores de la Premier, que si en la Bundesliga había alguna opción oculta, que si en Italia había un central con cláusula liberatoria. Nadie lo tenía claro hasta que, de un día para otro, la noticia estalló. El Barça había cerrado un acuerdo con una de las revelaciones del fútbol europeo, un jugador cuyo nombre se barajaba entre los grandes, pero que nadie imaginaba vestido de blaugrana en cuestión de horas. Fue un fichaje relámpago en toda regla, de esos que se cierran en la sombra, con llamadas secretas, negociaciones intensas y vuelos privados que llevan a un futbolista a posar en el Camp Nou casi sin que los periodistas puedan anticiparlo. La magnitud del fichaje no solo radica en la calidad del jugador, sino en lo que representa, un mensaje claro de que el Barça no se rinde, de que su grandeza no se mide únicamente en balances económicos, sino en la capacidad de reinventarse y dar golpes de autoridad en momentos de dificultad. El jugador en cuestión, cuyo nombre ya empieza a corearse en las calles de Barcelona con entusiasmo, es un central joven, rápido, con una salida de balón impecable y un físico privilegiado que le permite imponerse tanto en el juego aéreo como en los duelos individuales. Viene de destacar en uno de los campeonatos más exigentes del mundo, y su fichaje no solo refuerza la defensa, sino que aporta aire fresco a un equipo que necesitaba renovar ilusiones. El relato de cómo se gestó esta operación es digno de ser contado paso a paso. Todo empezó con una llamada de Deco a un representante que, en principio, parecía intocable. El director deportivo azulgrana sabía que no podía competir en términos puramente económicos con otros gigantes europeos, pero apeló a algo que pocos clubes pueden ofrecer: el peso de la historia, la posibilidad de jugar junto a algunos de los mejores talentos jóvenes del mundo, y la oportunidad de formar parte de un proyecto que busca devolver al Barça a lo más alto de Europa. El jugador, seducido por la idea y consciente de que su actual club no podía garantizarle un salto cualitativo en su carrera, presionó para facilitar su salida. En apenas una semana, las negociaciones se aceleraron y el acuerdo quedó cerrado con una velocidad que dejó atónitos a propios y extraños. Cuando el avión privado aterrizó en el Prat, pocos sabían lo que estaba ocurriendo.
Algunos aficionados, alertados por rumores en redes sociales, acudieron al aeropuerto y allí empezó a vivirse una escena de locura. Banderas blaugranas ondeando, cánticos improvisados y un futbolista sonriente que saludaba incrédulo a su nueva afición. La llegada fue todo un acontecimiento mediático, y en cuestión de horas, el nombre del nuevo fichaje ocupaba todas las portadas deportivas del país. El Camp Nou, en su presentación oficial, se llenó de aficionados que querían ver de primera mano a la nueva estrella de la defensa. Y cuando pisó el césped con la camiseta azulgrana y el escudo en el pecho, quedó claro que el Barça había vuelto a hacer de las suyas: sorprender, emocionar y, sobre todo, demostrar que sigue siendo un club capaz de atraer a los mejores. Pero lo más fascinante de esta historia no es solo el fichaje en sí, sino el impacto inmediato que ha tenido en el vestuario y en la afición. Los jugadores, conscientes de la calidad del nuevo compañero, lo recibieron con los brazos abiertos, sabiendo que su llegada puede marcar la diferencia en una temporada donde los retos son mayúsculos. Champions League, Liga, Copa, todos los objetivos están sobre la mesa, y contar con una defensa sólida y versátil es fundamental para aspirar a todo. El míster, que llevaba semanas meditando cómo reorganizar la zaga tras la salida de Íñigo, suspiró de alivio al saber que podía contar con un refuerzo de garantías, alguien que no solo compite, sino que eleva el nivel de los demás. La afición, por su parte, ha recuperado una chispa que parecía apagada. En tiempos de incertidumbre económica y dudas deportivas, lo que más necesita un seguidor es una razón para soñar, y este fichaje ha devuelto esa sensación de que todo es posible, de que el Barça nunca deja de sorprender. En los bares, en las tertulias y en las redes sociales, no se habla de otra cosa: cómo encajará el nuevo fichaje, qué pareja formará con Araujo, cómo se adaptará a la Liga y qué impacto tendrá en la Champions. Las comparaciones con leyendas del pasado ya empiezan a aparecer, y aunque es pronto para cargar al futbolista con esa responsabilidad, lo cierto es que su llegada ha encendido una ilusión que recuerda a tiempos dorados. El fútbol, al final, es mucho más que un deporte: es emoción, es narrativa, es épica. Y lo que ha hecho el Barça con este fichaje relámpago entra de lleno en esa categoría. La rapidez con la que se cerró la operación, la sorpresa de la afición, la magnitud del jugador y lo que significa para el futuro inmediato del club son ingredientes que convierten esta historia en algo increíble, digno de ser recordado. No es solo la sustitución de un central por otro, es un mensaje claro de que, aunque los tiempos cambien y las dificultades aprieten, el Barça sigue siendo un gigante que se levanta ante la adversidad y responde con grandeza. La temporada ahora adquiere un nuevo cariz. Con el nuevo fichaje, el Barça no solo gana en solidez defensiva, sino que también abre la puerta a nuevas variantes tácticas. El central tiene la capacidad de adaptarse a distintos sistemas, desde una defensa de 4 tradicional hasta una línea de 3 que permita liberar a los laterales y potenciar el juego ofensivo. Su salida de balón, precisa y rápida, encaja perfectamente con el estilo de posesión que siempre ha caracterizado al Barça, y su agresividad en los duelos lo convierte en un jugador temible para cualquier delantero rival. En los entrenamientos iniciales ya se ha podido ver su conexión con los jóvenes talentos de la plantilla, y la química que empieza a forjar con Araujo promete una dupla de ensueño, una muralla que puede marcar época en el fútbol europeo. Los analistas deportivos no han tardado en reaccionar, y las tertulias televisivas hierven con opiniones encontradas. Algunos destacan la audacia del club en cerrar una operación tan complicada en tan poco tiempo, mientras que otros se preguntan cómo es posible que, con las restricciones económicas que pesan sobre la institución, se haya logrado un fichaje de tal magnitud. La respuesta, sin embargo, parece estar en una mezcla de habilidad negociadora, sacrificios internos y, sobre todo, el deseo del jugador de vestir de blaugrana. No es la primera vez que un futbolista renuncia a mejores condiciones económicas para cumplir su sueño de jugar en el Barça, y esa renuncia, ese gesto de compromiso, ya lo ha convertido en ídolo de la afición incluso antes de debutar oficialmente. Lo que está claro es que este fichaje ha cambiado la narrativa del verano. Lo que iba camino de ser una pretemporada marcada por las dudas y las preocupaciones financieras, se ha transformado en un relato de ilusión y optimismo. Los aficionados esperan con ansias el debut del nuevo central, y muchos ya marcan en el calendario el primer gran partido de la temporada para ver cómo responde ante la presión de los focos. Porque, al fin y al cabo, en el Barça no basta con ser bueno.
Hay que ser extraordinario, hay que demostrarlo cada partido, hay que dejar huella. Y todo apunta a que este fichaje tiene lo necesario para hacerlo. El tiempo dirá si este movimiento se convierte en uno de esos hitos que marcan época o si queda como una anécdota más en la larga historia del club. Pero lo que nadie puede negar es la emoción que ha despertado, la incredulidad de ver cómo, en cuestión de horas, el Barça pasó de quedarse huérfano de un central experimentado a sumar a sus filas a una estrella emergente del fútbol mundial. Eso es lo que hace grande al Barça, su capacidad de reinventarse, de sorprender y de emocionar. Y en este fichaje relámpago, en esta operación que parecía imposible y que se materializó con la velocidad de un rayo, se condensa toda la magia de un club que nunca deja de escribir capítulos inolvidables. Así, el Barça encara el futuro inmediato con una nueva arma, con un defensor que ha llegado para quedarse, para liderar y para devolver la ilusión. Los culés, una vez más, tienen un motivo para soñar. Porque el fútbol es eso. Creer en lo increíble, celebrar lo inesperado y vivir con pasión cada instante. Y este fichaje relámpago, que sustituye a Íñigo Martínez con una grandeza que pocos imaginaban, es la prueba de que, incluso en tiempos difíciles, el Barça sigue siendo capaz de lo imposible. La historia del nuevo fichaje del Barça no se entiende sin mirar atrás, sin detenernos en la trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los centrales más deseados de Europa. Nació en un pequeño pueblo donde el fútbol era más un sueño que una salida profesional. Desde niño mostró un talento especial. No solo era fuerte físicamente, sino que tenía una intuición fuera de lo común para anticipar jugadas, cortar balones y salir con la pelota jugada. Su primer entrenador siempre recordaba que, a los 11 años, ya se movía como un veterano, con esa seguridad que no se enseña, que se tiene o no se tiene. Sus primeros pasos en un club modesto lo llevaron a captar la atención de ojeadores que vieron en él un diamante en bruto. Fue así como, siendo aún adolescente, dio el salto a la cantera de un equipo de primera división en su país, donde empezó a forjar la mentalidad de profesional que hoy lo define. Allí vivió los años más duros, lejos de su familia, compitiendo con otros talentos y soportando la presión de un sistema que selecciona sin piedad a los mejores. Muchos se quedaron en el camino, pero él resistió. No solo resistió, brilló. Ascendió rápidamente en las categorías juveniles y pronto debutó con el primer equipo, dejando claro que no era un central cualquiera. Su debut fue de esos que marcan, un partido de máxima tensión, estadio lleno, y él cortando balones con una serenidad impropia de su edad. Desde entonces se ganó un puesto fijo, y con cada temporada fue creciendo hasta convertirse en uno de los referentes defensivos de su liga. El salto internacional llegó con sus primeras participaciones en competiciones europeas. La Champions League fue su escaparate. Los comentaristas lo señalaban como uno de los centrales más prometedores del continente, y los clubes grandes empezaron a seguirlo de cerca. Entre ellos, el Barça. En aquel entonces, parecía un sueño imposible. Su club lo consideraba intocable y había renovado su contrato blindándolo con una cláusula altísima. Sin embargo, el fútbol tiene esos giros inesperados, una situación contractual favorable, la insistencia del jugador en buscar un nuevo reto y la habilidad del Barça para moverse en silencio abrieron la puerta a lo que hoy es una realidad. La prensa internacional no tardó en reaccionar. En Inglaterra, los tabloides se mostraban incrédulos de que el Barça hubiera adelantado a clubes de la Premier con mucho más músculo económico. En Alemania, los analistas alababan la valentía del jugador al elegir un proyecto deportivo por encima del dinero. En Italia, lo comparaban con grandes defensores de su historia, mientras que en Francia se lo veía como un competidor directo de los centrales que dominan en la Ligue 1. Y en España, por supuesto, la noticia eclipsó todo. De pronto, los programas de debate ya no hablaban de economía, de fichas pendientes ni de problemas institucionales, sino del bombazo que había dado el Barça en el mercado. La llegada del central no solo tiene impacto deportivo, sino también simbólico. Para muchos culés, representa una nueva era. Durante años, el Barça vivió de glorias pasadas, de la nostalgia de Puyol, de Piqué, de Mascherano,
defensores que marcaron una época con su garra, su jerarquía y su capacidad de liderar desde atrás. Tras la salida de Íñigo, parecía que el club quedaba un poco huérfano de esa figura de experiencia y carácter. Sin embargo, este fichaje viene a cubrir no solo un puesto en la zaga, sino también ese vacío emocional que tanto necesitaba la afición, alguien en quien confiar, alguien que inspire seguridad cuando el rival aprieta y el marcador está en contra. Esa sensación de que, pase lo que pase, en defensa hay un líder dispuesto a dejarlo todo. La primera toma de contacto en el vestuario fue una escena que ya circula en redes sociales. El nuevo central entró tímido, con una sonrisa nerviosa, y fue recibido con aplausos por sus nuevos compañeros. Araujo se acercó el primero, le dio un abrazo y le dijo unas palabras en español que el jugador entendió con claridad: «Aquí estamos para ganar juntos». Lewandowski, como capitán experimentado, le dio la bienvenida y le recordó que el Barça no es un club cualquiera, que aquí la exigencia es máxima, pero que la recompensa de triunfar vestido de blaugrana no tiene comparación. El míster, consciente de la importancia psicológica del momento, organizó un entrenamiento ligero para que se sintiera parte del grupo desde el primer día, y cuentan que en esa primera sesión dejó a todos impresionados con su anticipación y su salida de balón. La afición, por supuesto, ya le ha dedicado cánticos. En el último partido de pretemporada, aunque todavía no podía debutar oficialmente, apareció en la grada con ropa de calle, saludando tímidamente, y el estadio se vino abajo con una ovación ensordecedora. Muchos llevaban pancartas con su nombre, y los niños agitaban camisetas improvisadas donde habían escrito su dorsal con rotulador. Esa conexión inmediata entre jugador y afición es un regalo que no siempre ocurre, y que en este caso parece el presagio de una historia de amor futbolístico que recién comienza. Pero más allá del romanticismo, lo cierto es que su llegada plantea muchas preguntas tácticas. ¿Formará dupla fija con Araujo, relegando a Koundé al lateral derecho? ¿O será Koundé quien pelee el puesto con él? ¿Utilizará el míster una defensa de tres centrales, con los tres juntos, para dar más solidez y liberar a los laterales? Los analistas ya se dividen en opiniones. Algunos creen que su presencia permitirá liberar a De Jong en el mediocampo, ya que el neerlandés no tendrá que retrasarse tanto a iniciar jugadas. Otros piensan que el gran beneficiado será Ter Stegen, que podrá contar con un central que entiende perfectamente el juego de pies y que le ofrecerá siempre una salida clara para evitar pelotazos. Sea como sea, lo que está claro es que el Barça ha ganado una herramienta versátil que puede cambiar la dinámica de todo el equipo. Los rivales, mientras tanto, ya toman nota. El Real Madrid, eterno competidor, ve con atención el movimiento y prepara su estrategia mediática para minimizar el impacto, pero no pueden evitar cierta preocupación. Un Barça reforzado en defensa es un Barça más peligroso en todos los frentes. En Europa, los grandes clubes ajustan su radar. Bayern, City, PSG. Todos saben que el Barça, con este fichaje, ha dado un paso adelante que puede equilibrar las fuerzas en la Champions. Y en la Liga, equipos como el Atlético o el Sevilla reconocen en privado que se enfrentan a un rival que, pese a sus dificultades, sigue siendo capaz de sacar un as de la manga en el momento justo. El propio jugador, en su primera entrevista oficial, dejó frases que ya han pasado a la memoria colectiva. Dijo: «El Barça es más que un club y cuando te llaman no puedes decir que no. Vengo a darlo todo, a dejar mi alma en el campo y a luchar por títulos». Esa declaración, sencilla pero contundente, conquistó definitivamente a la afición. No es un futbolista que llegue a Barcelona como paso intermedio hacia otro destino. Llega convencido, con el corazón puesto en el proyecto, sabiendo que aquí tiene la oportunidad de escribir una historia grande. Los sueños de los aficionados se multiplican. Muchos ya imaginan una final de Champions con él levantando el trofeo junto a Araujo. Otros hablan de que será el heredero natural de Puyol, no solo por su forma de jugar, sino por su carácter de líder. Las camisetas con su nombre empiezan a agotarse en las tiendas oficiales, y los patrocinadores ven en él una nueva cara para promocionar la marca Barça en mercados internacionales. Es un efecto dominó que va más allá de lo deportivo.
Su fichaje devuelve protagonismo mediático al club, mejora la moral interna y refuerza la idea de que el Barça sigue siendo una institución capaz de atraer a los mejores. No obstante, como en toda historia grande, también hay detractores. Algunos periodistas cuestionan el coste de la operación, otros ponen en duda que pueda adaptarse rápido al estilo de la liga, y hay quienes recuerdan que en el Barça la presión es distinta, que vestir esta camiseta pesa más que ninguna otra. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que el fútbol premia la valentía, y que solo los que se atreven a dar el paso de llegar a un club como el Barça acaban trascendiendo. El jugador lo sabe y lo asume. En sus primeras palabras, dejó claro que está listo para esa presión, que es precisamente lo que lo motiva a dar lo mejor de sí. El calendario no da tregua. En apenas unas semanas, el Barça tendrá su primer gran clásico, y todo apunta a que el nuevo fichaje debutará en ese escenario. Imagina la magnitud de ese momento, debutar contra el eterno rival, con millones de ojos puestos en ti, con la posibilidad de empezar tu historia en el Barça con un partido que quedará grabado en la memoria. La expectación es enorme y la ilusión desbordante. La afición sueña con verlo imponiéndose en los duelos, liderando la zaga y quizás hasta marcando un gol de cabeza en un córner, algo que lo convertiría en héroe instantáneo. A medida que pasan los días, la narrativa se enriquece. Los periodistas recuperan anécdotas de su infancia, hablan con sus antiguos entrenadores, muestran imágenes de cuando era un niño con camiseta demasiado grande y balones de barrio. Esa humanización del futbolista lo acerca más a la afición, que empieza a verlo no solo como un central, sino como un chico que cumplió un sueño gracias al esfuerzo y al talento. En tiempos donde el fútbol parece dominado por cifras millonarias, encontrar una historia de superación personal es un soplo de aire fresco. Y así, palabra a palabra, entrenamiento a entrenamiento, el fichaje relámpago empieza a convertirse en mucho más que una operación de mercado. Es una declaración de intenciones, un recordatorio de que el Barça siempre encuentra la manera de sorprender. Lo increíble se ha hecho posible, y el futuro inmediato del club se escribe con un nuevo protagonista que ya está destinado a marcar una época. Porque en el fútbol, como en la vida, hay momentos que lo cambian todo. Y este, sin duda, es uno de ellos.